Hola, buenas noches. Mi nombre es Susy Carballo. Soy una de las autoras de Club de Libros y conocida también como la Cazadora de Historias. Hoy vengo a compartir con ustedes una historia muy linda y de susto llamada El fantasma del sombrero negro. Pero antes quiero mandar un saludo a todos los de la Fundación Tejedores de Sueños y espero que lo puedan disfrutar. Es del libro Sombras y Misterios del Sur del autor José Naranjo. Juan y Laurencio Valente habían descargado los sacos de café en el recibidor, uno que quedaba frente al molino de la ciudad de Cartago, y habían cobrado las facturas de su mercancía. En realidad se encontraban muertos de cansancio, por lo duro del viaje. Casi 3 días de camino a caballo, pasando a través del enigmático Cerro de la Muerte. El viaje había valido la pena, pues el café estaba a buen precio en el mercado por aquellos días y además de vender las cajuelas, habían logrado negociar otra cosecha más para el mes de diciembre. Misión cumplida. Papá estará contento con el viaje, dijo Juan a su hermano. Estaban satisfechos por la faena, pero eso no les impedía desear el regreso, pues eran de una familia muy impaciente y temperamental. Siempre andaban como exasperados, y más aún cuando viajaban largas distancias. Se llenaban de nervios y les agarraba un desatino que solo lograban calmar hasta que llegaran a casa. De esta manera, los dos hermanos emprendieron el viaje de regreso hacia Pérez Celedón. Pasaron largas horas cabalgando sin detenerse. Durante el viaje iban los Valente platicando sobre lo duro que había sido la vida para ellos, trabajando bajo soles implacables desde que tenían apenas 5 años de edad, y lo tiránico que había sido su padre, quien los trató siempre como bestias de campo. Entre los temas de conversación salió a relucir el espantoso asesinato que había acaecido unos meses atrás en la Plaza de los Mojellones. Sucedió que un hermano de ellos, Filomeno, en un duelo al que no había podido rehusarse, le había propinado un mortal filazo en la cabeza a Machón Cerdas, el enemigo de la familia quien les había prometido la muerte. Oscuros recuerdos se agitaban por sus atormentadas mentes, mientras observaban los maravillosos paisajes que el macizo ofrece a los transeúntes. Gigantescos acantilados se mostraban imponentes a lo largo del camino y abajo oscuras farallas que dan hacia valles y gargantas por donde pasan tremendas corrientes de aire helado. Por las tardes, el sol baña las inmensas formaciones rocosas que se alzan ante la mirada de los viajeros. La pinta de un color anaranjado brillante que convierte el escenario en un hermoso espectáculo natural digno de admirar. Muy arriba en el cerro, allí por el lado de las Siberias, la vegetación pasaba a ser un variado conjunto de arbustos enanos, todos esparcidos por entre rocas antiguas, verdaderos relojes de tiempo. Por momentos, justo por donde existía una posada para viajeros y atorrantes llamada Ojo de Agua, la neblina descendía a tal punto que todo se oscurecía y era imposible avanzar por el peligro de los riscos a la orilla del camino. Entonces los hermanos detenían los bueyes y aprovechaban para hacer una fogata y chorrear café. El cerro era famoso por sus muchas historias de fantasmas, muertos por el frío, pero sobre todo víctimas del león que entonces acechaba ahí. Laurencio llevaba una carabina consigo que su padre le había facilitado para cuando viajara en esos caminos, y con ella se sentía muy seguro. Así pasaron las horas y por fin llegaron a San Isidro, donde recogieron su carreta con la yunta de bueyes que habían dejado donde un conocido. Ya de ahí quedaban solo 6 horas para llegar al pueblo de Mojellones, que era cálido como el puerto. Había caído la noche cuando la carreta empezó a subir la última cuesta del empinado camino que los llevaría hasta su hogar. A causa de la lluvia, las ruedas de la carreta se atascaban entre el barro colorado y se atoraban a ratos. El sendero se había dificultado y ya la fatiga los tenía mermados.
En un último esfuerzo por acabar la penuria del viaje, Laurencio tomó el chuzo y encolerizado lo enterró en uno de los bueyes para que avanzara por el topón. La pobre bestia se estremeció y un chorro de sangre rodó por la mole de su cuerpo blanco. Finalmente llegaron casi a la cima de la colina. Ya faltaba muy poco para lograrlo. En eso, Juan sintió un raro presentimiento de que algo andaba mal. Y por instinto, volteó la cabeza. Allá a lo lejos del camino rojo, abajo de la colina, se divisaba una silueta negra que se movía lentamente en dirección de ellos. ¿Qué será aquello que se ve a lo lejos?, preguntó Juan a su hermano. Creo que alguien viene, dijo Laurencio. La silueta en verdad parecía moverse más rápido ahora. ¿Será que viene a caballo?, continuó asustado. Viene demasiado rápido. No, viene a pie, lo contradijo Juan. No, que viene a caballo. En eso la figura se aproximó a gran velocidad. Los hermanos querían hablar algo, pero sencillamente no pudieron. Se les había dormido la lengua. La figura se acercó aún más y con un horror inexplicable que les engrifó la piel. Vieron cómo el hombre venía flotando a 2/4 del suelo, desplazándose por el aire. El espectro vestía de negro y un enorme sombrero negro como el carbón le cubría la cabeza. De manera espeluznante, ante las miradas desorbitadas de Juan y Laurencio, pasó por encima de ellos dejando una ráfaga de aire helado tras de sí. Soltó una carcajada diabólica y desapareció por una quebrada a un lado del camino. Dicen que duraron días para recuperar el habla y contar lo sucedido, aunque casi nadie les creyó. Lo cierto es que Juan y Laurencio no volvieron a salir del pueblo en muchos años, y el recuerdo de esa sombra infernal les amargó el alma de por vida. La gente del pueblo comentaba la historia de los hermanos Valente, que le ponía los pelos de punta a más de uno. Y se dice que después de lo ocurrido, no muchos se aventuraron a pasar por aquel camino cuando caía la noche. Otros trataron de dar una explicación a la historia del espectro, y no fueron pocos los que se atrevieron a relacionarla con el crimen del que todos hablaban, como si eso hubiera tenido algo que ver, y es que el finado Machón Cerdas solía vestir siempre de negro y nunca salía de casa sin un sombrero de terciopelo que le daba una apariencia tal que todos le temían. Espero que les haya gustado. Este libro tiene historias increíbles que ustedes, no conocen y que yo sé que más de uno desearían poder leerlas. Dan muchas ganas, uno no desea parar. Ahora vamos a ver un pequeño video donde ustedes van a conocer al hombre, al fantasma del sombrero negro, y que les cuente un... Buenas noches, soy el fantasma del sombrero negro, un espanto que deambula por los caminos solitarios en las fincas de Costa Rica. Mi historia es una tragedia. Fui asesinado en los años 70 cuando disputaba un problema de lindero de tierras con otra familia, esa familia de los Valente. Uno de ellos me trozó la cabeza en 2 partes. Morí de una agonía terrible. Pero me he vengado. He vuelto de la tumba para perseguirlos y aparecer en sus pesadillas y en sus sombras hasta que paguen por sus pecados. Pueden conocer mi historia en el libro
sombras y misterios del sur, al igual que las historias de otros espantos que por ahí deambulan, penando en la oscuridad. Los invito a que pasen una noche tétrica leyendo Sombras y Misterios del Sur.